Si ustedes toman en sus manos la Sagrada Escritura y en concreto echamos una ojeada al Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que si bien no es la mitad del Nuevo Testamento, pero casi la mitad, todo lo que se refiere a este gran personaje, ¿verdad? San Pablo. Yo admiro mucho a este hombre, este santo. Sí estaba ahí, ¿verdad? En el atrio. Ah, en el atrio. Es que la vi que pasó. Y dije, vaya por ella. Entonces, aún por el número de hojas, encontramos que es importantísimo. Ahora bien, aparece él haciendo su obra, realizando su obra como partícipe de esta iglesia al principio, desde el mero principio, ¿verdad? Más o menos hacia el año 36, 37, es decir, unos 4 años después de la muerte de Jesús, lo encontramos ahí. Entonces, si queremos un poquito entender este misterio que es la Iglesia Católica, creo que en San Pablo podemos encontrar muchas claves, ¿verdad? Para asomarnos a la iglesia primitiva, a esa iglesia naciente. San Pablo nos da muchas claves, además de que él fundó muchas comunidades cristianas, ¿verdad? Y él les escribía y tenemos sus escritos de él. Entonces, por eso es muy interesante y se impone el que podamos, el que necesitemos verlo ahí al estudiar una eclesiología. Por eso hoy aparece ahí muy serio, ¿verdad? ¿Y si él es Pablo? Sí, es Pablo. Bueno, es una imagen de alguien porque que tiene una mirada así como... pues escogí esa porque me gustó por la mirada. Sí. Sí, a mí se me hace que en la mirada se descubren muchas cosas. Sí. Se ve así como profundo, así. Sí, así. ¿Verdad? Más que serio, que sí está serio, pero profundo, así. Una mirada profunda. Entonces, su vida e importancia en la iglesia. Estaba esperando que cambiara. Pásenle, mira, aquí adelante hay 4, ahí hay uno más, ahí hay 2. Vamos hablando un poquito de este personaje. Ahí estamos. Vamos hablando un poquito del personaje. Nace, buenas noches. Nace hacia el año 5 antes de Cristo o 5 después de Cristo. Aquí tenemos que tener paciencia. Estamos hablando de hace 2000 años, ¿verdad? No se ha encontrado su acta de registro civil todavía para decir nació este día, ¿verdad? Exactamente, no lo sabemos, pero se ubica más o menos ahí, hacia el año 5 antes de Cristo o 5 después de Cristo. Yo pienso que vale la pena decirlo de esta manera: fue contemporáneo de Jesús. Más o menos era de la edad de Jesús. Él era judío de la diáspora en Tarso, provincia de Cilicia. Quizá ahí empezamos algunas palabritas raras, pero es interesante cuando sabemos el significado de las palabras raras, ¿verdad, Rosita? Pues entonces ya sabemos y lo hacemos bien. Ahora no sabíamos lo que era la... ¿Qué era? ¿Cuál era la palabra? No me acuerdo qué la trae. Advenedizos. Advenedizos, ¿verdad? Advenedizos es que vienen de fuera. Es advenedizo, ¿verdad? De ahí viene adviento. Advenedizo, o sea, viene de fuera. Sí, entonces cuando sabemos el significado de las palabras, pues ya la leemos bien, porque estamos leyendo ideas, ¿verdad? No palabras. Bueno, entonces, la diáspora, había muchos, los judíos
Así que, perdón, yo me trabo. Así como hay los pochos, lo mismo es la diáspora. Judíos, ¿verdad?, que están fuera de Judea y que sin embargo conservan todas sus costumbres y tradiciones, ¿verdad? Son judíos y a mucha honra, con mucho orgullo, ¿verdad? Tienen su cultura, tienen sus tradiciones, tienen su religión. El mismo San Pablo nos dice: yo soy observante de la ley y yo me fui educando a los pies de Gamaliel, no de cualquiera, ¿verdad? Estudié en la prepa de Petróleos y no me le bajen de nivel. No, yo no estoy ahí, pero algo así decía San Pablo, ¿verdad? Con Gamaliel, sí, soy de la diáspora, pero yo soy judío, ¿verdad? Nací en Tarso, sí, nací en Tarso, pero mis padres son judíos, están en la diáspora y yo soy observante de la ley de cabo a rabo, ¿verdad? Tarso pertenece a la provincia de Cilicia. Ahorita más adelante traigo varios mapas y ahí vamos a ubicarlos. Formado en Jerusalén, ahí está, por un fariseo llamado Gamaliel. Hay que recordar que los fariseos pues eran radicales en el sentido de la ley. Entonces él era así legalista. Por eso perseguía a los cristianos. Después lo vamos a ver. Por eso perseguía a los cristianos así con ímpetu. Muere hacia los años 60-62. No se sabe exactamente. De hecho, no se sabe ni en qué fecha, ni siquiera en qué lugar. Se piensa por algunas de sus cartas, por lo que dice a dónde iba, por alguna tradición, pero no hay certeza absoluta, ¿verdad? Estamos hablando de hace 2000 años, de diferentes libros, archivos, papeles, papiros, etc., ¿verdad? Entonces no es fácil. Pero podríamos, él mismo habla de que era un anciano, de que ya habían armado sus fuerzas, de que entonces en sus últimas cartas entonces, se ubica por sus escritos y por lo que él mismo dice en una de sus cartas, y porque ya no se volvió a saber más de él, se piensa que murió por ahí, más o menos 60-62. Entonces ya, y recordemos que más de alguna vez lo dijimos, en aquellos tiempos de Jesús, alguien de 40 años ya había vivido bastante, ¿verdad? Porque el promedio de vida era muy cortito, ¿verdad? Entonces, hablar de un San Pablo de 60 años, es decir, Padre eterno, ¿verdad? Ya olía a eternidad ese hombre. Bien. Eso es así como a grandes rasgos el personaje, ¿verdad? Están las generalidades así, pero muy a grosso modo. Fíjense que hay un dato interesante, porque se dan algunas... chiva, pues me lo cambió la máquina. Sí. No me acuerdo cuál era la palabra exacta, pues, pero la idea es esta, unas incoherencias, ¿verdad? Al leer la Sagrada Escritura. Les puse un cuadro sinóptico, me pareció así como más fácil. No es que alcance un poquillo a observar. Pueden ocupar el pasillo, si quieren pasarlo más hacia allá. Miren, por ejemplo, esta columna es el libro de Hechos de los Apóstoles. Y esta columna son las cartas de San Pablo, ¿verdad? Varias cartas de San Pablo. Es decir, esto es lo que él escribió de él. Este es el libro de Hechos de los Apóstoles, que después veremos que es de autor, no sabemos quién,
En un tiempo se pensó que era de San Pablo, después dijo, no, pues es que es un estilo totalmente diferente, no es de Pablo, algo así. Y se creyó que era de San Pablo porque comienza a hablar mucho de Pablo, Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, después se ha descubierto que no, realmente Hechos de los Apóstoles no lo escribió San Pablo. Entonces, esto es lo que escriben de él, esto es lo que San Pablo escribe de sí mismo. Entonces, el autor que estamos siguiendo, que es Michael White, editorial Ágora en griego. La casa editora esta edición es Ágora, casa editora Verbo Divino. Estamos siguiendo para este tema. El autor nos dice, bueno, yo prefiero quedarme como el dato más importante, lo que Pablo dice de sí mismo, que lo que Hechos de los Apóstoles dicen de Pablo. ¿Verdad? Entonces hay así como unas incongruencias, se me hace que esa era la palabra que había puesto ahí. Algunas incongruencias si comparamos en la Sagrada Escritura Hechos y cartas paulinas. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, Hechos 9:1-8 nos habla que él iba camino de Damasco. Él iba hacia Damasco, ¿verdad? Cuando el Señor lo encontró. Sin embargo, cuando él habla habla más bien de una llamada, porque dice que desde el seno de su madre Dios la había llamado. ¿Sí? Dice, no, caray, bueno. Entonces, ¿si lo tomó del caballo o no? Bueno, de hecho, cuando dice que cayó en tierra, no dice que iba en un caballo. Nos acostumbramos a veces a suponer cosas, así como el Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Que ni siquiera dice ahí los nombres, menos que iba en un camello y en un elefante. Pero bueno, entre el folclore y pues algo parecido pasa con San Pablo, ¿verdad? Por aquí Hechos dice que iba de camino de Damasco. Ahí ustedes lo pueden encontrar, ahí están las citas. Y acá nos habla de que el mismo Pablo dice que él fue llamado, Dios lo llamó desde su mano, ¿verdad? Aquí está, Gálatas 1:15, desde el seno de mi madre, ¿verdad? Búsquenlo ustedes para que no lo leas rápido, ¿sí? Gálatas 1:15, cuando lo encuentre me dice. Después él habla de que de Damasco y de que partió de ahí. Incluso dice que fue a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles. Pero acá no dice nada de eso, ¿verdad? Acá dice que en sus cartas dice que hasta los 3 años se encuentra con los apóstoles. 2 semanas. Ya lo encontró. ¿Qué dice? Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. Hasta ahí, no basta con eso. Fíjense cómo es muy distinto, ¿no? Si nosotros no tuviéramos esta primera intervención en Hechos de los Apóstoles, entonces entenderíamos una vocación. Me llamó desde el seno de mi madre, como otros profetas, ¿verdad? Ahí sí lo dice así como, bueno, no lo voy a leer otra vez, está muy interesante. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme. Fue eso, estuvo escogido desde el seno de su madre, pero ese día lo llamó. Pueden compaginarse, ¿verdad? Pero la crítica textual nos lleva a preguntarnos, y nosotros lo podemos compaginar, pero si nosotros lo compaginamos, ¿de quién es obra? De nosotros. Nosotros somos quienes estamos compaginando, ¿verdad? Al final de cuentas, la verdad absoluta, bueno, padre, entonces le eches este trompo a la uña, entonces está inspirado o no está inspirado, o uno de los dos no está inspirado.
Si me voy a entender la pregunta, está interesante, ¿no? Por supuesto que están inspirados, ambos. Ay, pero se contradicen, se complementan. Dios le quiso dar a un geógrafo. Algunos de ustedes tuvieron un cursito de Biblia antes, ¿verdad? No. Bueno, es que lo vimos aquí y algunos de ustedes vienen de ahí, otros no, ¿verdad? El geógrafo es el que escribió manualmente, ¿verdad? La palabra de Dios inspirada, ¿verdad? Algún geógrafo Dios le dio esto, escribirlo, porque se necesitaba ahí, por lo que Dios quería que cayéramos en la cuenta nosotros. Es decir, que serviría para nuestra salvación. Aun que no fuera históricamente real o comprobable. Así como Jesús decía muchas parábolas que históricamente no eran reales. Eran parábolas, eran cuentecillos. Y que sin embargo son una historia que él cuenta, o un cuentecillo que él dice, que sirve demasiado para nuestra salvación, como el hijo pródigo, por ejemplo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, claro que es inspirado. Lo que nosotros estamos haciendo es un ejercicio intelectual, racional, crítico, para decir, miren, hay esto. ¿Sí me doy a entender? ¿O los decepciono? Porque los demás bueno, entonces aquí habla de que visita Jerusalén y predica abiertamente en Jerusalén con ayuda de Bernabé, y que después va a Tarso y Antioquía. Todo eso dice ahí, ¿verdad? Mientras acá dice que no visita Jerusalén, pasa 3 años en Siria y en Arabia. Hasta después de 3 años, por eso dice no visita Jerusalén, pasan 3 años. Y entonces ya después va a Jerusalén, por 2 semanas. Hay algunas. Lo que pasa es que a nosotros como occidentales nos interesa así como una cronología así, ¿verdad? Así como, casi como esposo celoso. A ver, dime qué hiciste. A ver, no, pero, a ver, entre esto y esto había como 45 minutos. ¿Y qué hiciste en esos 45? A ver, estamos como esposos celosos. Así, espérate, bájale tantito. O sea, la narración en la Sagrada Escritura es en función de la salvación. En cuanto a la visita a Jerusalén, ¿verdad? Por eso aquí hay un punteo, ¿verdad? Esto equivale a esto. Aquí dice que es para ayudar contra el hambre y regresa a Antioquía. Y acá dice, visita a Jerusalén y solo ve a Pedro y a Santiago. Solo ve a Pedro y a Santiago. 14 años en Siria y Cilicia, teniendo su base en Antioquía. Entonces, algunas cosas coinciden, pero la cronología no coincide del todo, ¿verdad? Acá dice, no, bueno, es que fue porque para ayudar en contra del hambre. Acá dice, no, es que fue entrevistarse con Pedro y Santiago para que le precisaran ciertas cosas que él no acababa de entender de Jesús. Sí. Padre, tengo una duda. Cuando dice predica abiertamente en Jerusalén con ayuda de Bernabé, ¿es siendo ya apóstol de nuestro Señor? Sí. Ok. Sí. Estaba ahí. Otra más. Es que visita a Jerusalén. Perdón, es que aquí habla de una primera visita que no aparece acá. Viene una segunda visita que sí coincide, pero no coincide la intención, ¿verdad? Viene una tercera visita de Pablo a Jerusalén, tanto en Hechos como en las cartas. Bueno, aquí sería una tercera visita, mientras acá es una segunda, ¿verdad? Porque aquí en las cartas de San Pablo no nos habla, no nos dice que después de convertirse, no nos dice
Sí, por eso. que haya ido, ¿verdad? Entonces por eso aquí es tercera y aquí es segunda. Habla de la asamblea de Jerusalén. Es un viaje misionero. Y aquí habla de visita a Jerusalén. Fíjense, aquí coincide bien. Sí. La asamblea. Para que vengan a las asambleas, ya desde entonces ahí. De hecho, esto que aquí llama asamblea es el primer concilio que hubo en la iglesia, el concilio de Jerusalén. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que San Pedro estaba del lado de que se les impusiera la circuncisión a los que se convertían allá en la diáspora? Ahora sí ya nos entendemos en términos, ¿eh? Los que estaban en la diáspora e iban convirtiendo gente de allá, no al catolicismo, ¿verdad? Sino al judaísmo. Porque para este tiempo estudiamos, ¿verdad?, temas pasados, que para este momento todavía el cristianismo no se concibía como cristianismo, sino como un judaísmo, pero ya con cosas especiales, como una tipo secta, unos judíos pero como con tipo secta. Como seguidores de Cristo, por decirlo así. Exacto, como unos judíos que simpatizaban con Jesús, que no coincidía del todo con lo que decían los escribas y fariseos, exactamente. Entonces, entonces Pablo decía, es que los que se convierten, muchos acaban por no convertirse porque les estamos exigiendo que se circunciden. Dice, no, pues entonces ahí está, yo no le entro. Y entonces Pablo decía, ¿y qué más da si se circuncidan o no? Al final de cuentas eso es exterior. Y Pedro decía, no, tienen que hacerlo. Y entonces no saben de acuerdo ahí. Igualmente decía, es que no pueden comer los animales que son impuros. Y entonces Pablo decía, pues es que acá son otras costumbres, como en China, que comen perros y que comen escorpiones y que comen no sé cuánto, ¿verdad? Pablo dice, bueno, acá se usa que se coman eso. Si les decimos, no, tienes que circuncidarte y no vas a comer esto, y no vas a comer, oye, Cámbiame de cultura. exactamente. Dice, no, pues hay que inculturar. Pedro dice, no. Entonces, pues, se deja ir Pablo, ¿verdad? Con caballería pesada. Y Pedro lo espera también con su caballería pesada ahí. Y se pone bueno, ¿verdad? Porque entonces se les ocurre invocar al Espíritu Santo y es el que viene a dejar en claro todo. Y Pedrito, muy papita, muy primer papa, pero dice, caray, está equivocado, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se hace presente ahí, en esa asamblea de Jerusalén, o bien, primer concilio de Jerusalén, ¿verdad? Aquí habla de un primer viaje, después de su segunda visita, habla de un primer viaje misionero. Eso va a ser muy importante, son 3 viajes de Pablo. Aquí después de su primera visita pone un viaje misionero, después de su segunda, según Hechos, pero es su primera en Jerusalén, su visita a Jerusalén. Es su primera visita según sus cartas, ¿verdad? Y lo pasa ahí en Siria y Cilicia, muy cercano donde él era, Tarso, ¿verdad? Y aquí por eso ya viene un segundo viaje misionero. Este es mucho más extenso que el primer viaje, ¿verdad? Es como si dijéramos, el primero fue de misiones a la diócesis, dentro de la diócesis. Pero ya en el otro, en el segundo, no, hombre, se fue hasta Chiapas. Y en el tercero, se fue a China o a la India o no sé dónde, ¿verdad? Entonces, fue así, ¿verdad? Fue así que se fue dando lo de Pablo. Viene la cuarta visita a Jerusalén, desde Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Regresa a Antioquía y viene su tercer viaje misionero.
y viene una quinta visita a Jerusalén. Es arrestado y vienen los juicios y viaje a Roma. Y ahí ya no sabe más. Acá, ¿verdad? Después de la segunda visita a Jerusalén, donde es la asamblea, que se confronta con Pedro, regresa a Antioquía y comienza la misión Agea. Escribe ahí muchas cartas, no visita Antioquía ni Jerusalén, como dice acá. Planea ir a España, ahí lo dice Romanos 15, 25 y siguientes, chéquese ahí. Porque por aquí nos puede resultar así como muy extraño. Ay, chiva, ¿cómo que San Pablo fue a España? Pues ¿dónde dice? Ahorita vamos a escuchar. A lo mejor no lo dice precisamente con la palabra España, a menos de que ya la Biblia lo haya facilitado, actualizado para que nos ubiquemos regionalmente. Pero aquí en sus cartas, en la carta a los romanos, habla de ir a España. Visita a Jerusalén, su tercera visita, mientras acá dice que fue la quinta. Tercera visita a Jerusalén para entregar la colecta para los pobres. Ahora sí, en esta visita, no en la segunda, sino en la tercera. ¿Verdad? Sin embargo, a pesar de la disparidad cronológica que nos presenta, si cotejamos Hechos de los Apóstoles con cartas paulinas, sin embargo podemos decir su obra es la misma, ¿verdad? Es la misma. Su obra como instrumento de salvación de parte de Dios. Pero es interesante, a mí se me hace interesante que tuviéramos esta visión general como introducción para ubicarnos, ¿verdad? El autor va a tomar como itinerario un poco más y digo un poco más porque tiene también algunos motivos para no tomarlo literal, ¿verdad? Porque a veces hay algunos añadidos en los manuscritos, ¿verdad? Quiero decir, adelante. Yo soy el candidato. La cita. Ya tiene la cita, a ver, la de España. 15:25 dice: ahora me dirijo a Jerusalén para asistir a esa comunidad. Creo que el 26 está claro. Dice: pues en Macedonia y Acaya les pareció bien hacer una colecta en favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. No dice nada. No dice nada. No sé si acá ya, no sé si acá ya sea el equivalente a España. Cuando vaya a España lo visitaré el 24. Ah, el 24. Así lo haré cuando vaya a España. Espero pasar por donde ustedes y verlos. Y cuando haya disfrutado plenamente de su compañía, me ayudarán a seguir viaje hacia allá. Ahora me dirijo a Jerusalén para asistir a esa comunidad. Entonces el 24, ahí lo trae el texto. 24. Me parece interesante, ¿verdad? Porque casi nunca ubicamos a San Pablo en España. Y es que no les escribió a los españoles, no les escribió ninguna carta. Pero tengamos en cuenta que luego murió. De hecho, no se sabe si realmente fue o no, o si le trajeron la colecta o algo así. Porque dice: cuando haya cumplido este encargo y entregado las ayudas recibidas, me dirigiré a España pasando por donde ustedes. Exactamente. Pero ya ahí se perdió todo contacto con ella. Ya no supimos. Dice que Sí. Bueno, vamos pues adelante. Bueno, entonces estas serían más o menos las etapas del ministerio, ¿verdad? Dice por aquí habla de que comienza hacia el año, su conversión es hacia el año 35, dice, o 32. Algunos lo ubican en el 37 o 35, es decir, del 32 al 37. Hay un margen de 5 años, por ahí. Eso nos ubica que pudo haber sido desde que Jesús muere, como al año, más
más o menos, como al año, porque él ya perseguía a la iglesia primitiva. Es decir, que la secta ya estaba, la secta judía, llamada cristianos, ya estaba, ¿verdad? O le llamaban también el camino, ¿se acuerdan que habíamos visto eso? Ya estaba esa secta. Entonces, él va a perseguirla, entonces ya había pasado mínimo un año después de la muerte de Jesús. Cuando viene, mínimo, pero pudo haber sido 2 o 3 o 4 o 5 años. Por ahí andaba, cuando esto se dio. Fue en Damasco, y de ahí nos dice que fue a Arabia y después regresa a Damasco. ¿Verdad? Su actividad no se especifica en este momento. Y concluye esta conversión y comienza esta primera etapa con su primera visita a Jerusalén. ¿Le podemos hablar? Después viene la segunda etapa, ¿verdad? Su característica es Antioquía. Sí les platiqué alguna vez que muchos de los nombres antiguos de las ciudades era a causa de los emperadores, ¿verdad? Y entonces Antioquía viene del rey Antíoco. Me hace reír, ¿cómo no aprendí? No, yo digo, para nombrecito. Para nombrecito, pues sí, Antíoco. No, y luego creo que era Antíoco, había varios Antíocos, había un Antíoco III Epífanes. Bueno, esta etapa la comienza, algunos lo ubican desde el 37 hasta el 48, es demasiado margen, 11 años, ¿verdad? Su área principal es Siria, cuya capital es Antioquía, ¿verdad? Y Cilicia, capital de Tarso. Entonces, por eso les decía que es así como muy en la diócesis, por decirlo así, ¿verdad? Muy cerradita esta misión, este viaje. Y es una misión regional a los gentiles, ¿verdad? De por ahí donde él vivía, de esa región donde él había nacido. Y se apoyaba en las congregaciones judías de Antioquía, es decir, en los judíos de la diáspora. Ahí inicia la segunda visita a Jerusalén para participar en la cena. Pero después de esta experiencia misionera en su región, y se encuentra él ya con estas resistencias y dice, no, pues es que no es parte esencial. Y dice por ahí como conclusión, en esta segunda etapa es cuando se confronta con Pedro en Antioquía, tras lo cual Pablo decide partir para una nueva zona de misión. Ahí, todo eso lo relata en Gálatas 2, 1, 14. Recuerden, esto es introducción. Vamos después a bajar con más detenimiento a cada una de las etapas. Estas son un poquito más chicas las letras. Después bien, bueno, miren. Qué caray. Aquí, por aquí está Antioquía. Y por ahí mismo está Tarso. Toda esta área de por aquí es Cilicia, que pertenece a Siria, ¿verdad? Aquí está Damasco. Cuando él venía, como que venía a Jerusalén, pero al pasar por Damasco, aquí está Damasco, miren. Aquí es donde Dios lo aborda, ¿verdad? O donde lo llama, ¿verdad? Desde aquí dice, se fue a Arabia. Aquí está Arabia, ¿verdad? Entonces aquí es un primer gran acontecimiento. Aquí es su primera misión, aquí es su segunda misión y aquí es su tercera misión hasta España. Nos ubicamos, este es el norte de África, ¿verdad? Aquí está el río Nilo. Aquí está el Mar Rojo, de donde atravesaron por aquí cuando venían de Egipto.
entraron a Arabia y luego bajaron por aquí al Sinaí y luego ya subieron hasta la tierra prometida. Total, aquí está Jerusalén. Entonces, vamos por nacionalidad, pues era sirio. Por nacionalidad, sangre. Y sin embargo, tenía la ciudadanía romana. Por eso, cuando él lo que dijeron fue buscar, dijeron, lo van a juzgar, pues que me juzgue Roma, ¿verdad? Es como el que dice, que está aquí en México y que vive en el rancho bicicletero de no sé dónde, dice, soy ciudadano americano. ¿Verdad? Pues sí, él puede decir, soy ciudadano romano, que me juzguen en Roma, Claro. no aquí ustedes, ¿verdad? Y es por eso que se lo llevan allá, en la embarcación, y que pasó, ¿sabe cuántos días después de una tempestad agarrado? Interesantísima la historia, ¿verdad? Bueno, pero entonces es la cuenca del Mediterráneo. ¿Quién es? Bueno, yo alguna vez estaba con un padre que me dijo que había ido a las islas griegas, pues Grecia, está aquí, ¿verdad? Te dice que fue de paseo, se fue de Roma a las islas griegas. Ah, pues aquí también nos sabrá decir, no si ella ha ido a Grecia. No he ido a Grecia. ¿No ha ido a Grecia? Sí. Sí ha ido a Grecia. Dicen que por ahí el mar es encrespado, Sí, un poco. Sí. ¿verdad? Dice el padre, no vuelvo, yo pensé que nos íbamos a ahogar todos los del crucero, ¿verdad? Pues Pablo naufragó allí. Pero de tiempo en tiempo, no es siempre así. No es siempre así, El ¿verdad? azul es divino. Un día sí voy en avión. Por si las dudas. Y eso sí, mucho alimento de marisco, ¿verdad? Puro mar. Entonces, cuando Pablo naufragó ahí en ese mar de Siria. No. Es el mar Mediterráneo. Ah, ok. No, usted no se agüite, usted hable, es mejor cuando habla. No importa que nos equivoquemos. Ah, ok. Sí, todo esto se le llama la cuenca del Mediterráneo, a todo esto, ¿verdad? Todo esto se le llama la cuenca del Mediterráneo. Aquí está el estrecho de Y Gibraltar. era el único mar que se conocía entonces, ¿no? Porque todas las civilizaciones se desarrollaron alrededor de esta cuenca. ¿Ve? Sí. Y entonces Corinto, que está por aquí, Ah, pues ahí dice, ¿verdad? Corinto, aquí está en la pura punta. Era un puerto de mucho comercio, porque de África llegaban ahí, ¿verdad? Entonces había mucho comercio en Corinto. Corinto era un lugar de mucha prosperidad económica. Y ya había trata de blancas, esclavas sexuales, y era famoso Corinto por eso también, entre muchas cosas. ¿Puedo prender el aire? Sí, sí. 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 Sigo. Bueno, entonces viene la tercera parte, que es la misión Agea. Las ciudades de Asia Occidental y Grecia Oriental, la cuenca del mar Ageo, todo esto de aquí, Egeo. Crea una red de iglesias de casa, lo que ahorita el Papa está llamando pequeñas comunidades. Yo he tenido muchas disputas, soy la palabra fea, pero así, muchas disputas con un padre que dice, ¿eso qué es de las pequeñas comunidades? ¿Eso qué es? ¿De dónde lo sacaron? Pues mi hermano, pues de aquí, ¿verdad? San Pablo es el que hace iglesias de casa, locales, en las principales ciudades, y comienza a escribir cartas de esas iglesias. Y dice aquí, nota, todas las cartas auténticas de Pablo pertenecen a este periodo, el tercero. Esta es la edad productiva de las cartas en esta época, ¿verdad? Del 48-49 hasta el 60, ¿verdad? Es decir, como 11 años, muy productivos en cartas, en escribir, ¿verdad? Afronta problemas judiciales y la oposición de otros misioneros de Jesús. Decide realizar su tercera visita a Jerusalén para entregar la colecta y hace planes para ir a Roma y España, ¿verdad? Es aquí. Y por eso lo dice en esa carta, en ese fragmento que acabamos de escuchar. Y la cuarta parte es la última misión,
más o menos entre el año 59 y 60. Algunos lo sitúan 60, 62, ¿verdad? Es aquí donde se desaparece. Aparece en Corinto y que va a Jerusalén, a Roma y después a España. Entrega la coleta a Santiago en Jerusalén y pretende dirigirse a Roma y lograr que sus iglesias financien la nueva misión en España, que nunca llevaría a cabo. ¿Verdad? Por ahí se desapareció. Es arrestado y ejecutado en Roma. Ahí está. Bueno, a grandes rasgos esto es, aunque hay un mapa por aquí interesante que quiero que vean. Aquí está más claro, ¿verdad? Esto que está aquí punteado sería el primer viaje. Bueno, aquí el segundo. el primer viaje misionero. El segundo, ¿verdad? Es cierto. Negro es. Entonces el negro es, porque decíamos que era muy localizado, ¿verdad? Es aquí. Miren, Tarso está aquí, miren, si ustedes alcanzan a ver. Aquí es Tarso. Cilicia es esta región. ¿Sí? Esta es la región de Cilicia. Es una región, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sin embargo, esto es Siria. Aquí está Capadocia, Galacia. Por ejemplo, la carta a los Gálatas. Pues entonces porque aquí esta región se llama Galacia. Ahí aparece. La región de Acaya también la menciona ahí. Chipre también la menciona ahí. Bueno, todo esto aparece así, muchos de estos lugares aparecen mencionados ahí en las cartas de Pablo. Entonces el primer viaje es esto que está con negro, ¿verdad? El segundo viaje es esto que está punteado, ¿verdad? Ya se lanza mucho más acá, miren, todo esto, y regresa. Gracias. El tercer viaje es este que está en rojo, ¿verdad? ¿En qué viajaba? Pues a pie y en todos los instrumentos que hubiera en su momento, si era camello, si era caballo, si era barco, ¿verdad? Una expresión muy típica es: me hice todo con todos a fin de ganarlos a todos para Cristo. Me hice todo con todos a fin de ganarlos a todos para Cristo, ¿verdad? Hablaban de este modo, pues de este modo les hablo. Voy y llego yo a Atenas y veo que está ahí la Acrópolis y veo que muchos dioses, y veo que hay un altar en que no tiene Dios, y me dice: por si un Dios se nos escapó, este altarcito es para él, al Dios desconocido. Yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen. O sea, todo lo que se podía, el chiste es anunciarles a Jesús. Comen esto, pues yo. Aquí comen esto, aquí se sienten así, aquí van al baño, aquí detrás del huizache, aquí me pongo atrás del huizache, ¿verdad? Un hombre así, admirabilísimo, ¿verdad? Y creo que esto nos da así como una mejor descripción, ¿verdad? Y eso es lo que traía yo para hoy. Y llegó a predicar donde un puerto donde llegaban de todas las nacionalidades primero, ¿no, padre? Para después como para que se expandiera, así como para que se fuera llevando, como que se fuera pasando la voz, algo que como que fue primero ahí donde llegaban más de todos los países llevándolas y empezaba a predicarles. Imagino primero aquí, porque aquí llegan gente de todas las regiones. Empezaba ahí y ya después se fue extendiendo para los demás países. Yo pienso que algo muy importante es lo que nos está diciendo ahorita Damina. Era el mundo conocido para ese momento. Acuérdense que China ni pensarlo, ¿verdad? Ni se sabía que existía. Ese era el mundo para esa región, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos la mentalidad de esa región occidental. A lo mejor les hablan los chinos y dicen: el mundo que existiera China, ya ni conocíamos, ¿verdad? Entonces es el punto de donde lo estás viendo, ¿verdad? Pero bueno,
nosotros formamos parte, somos hijos de esta cultura, ¿verdad? Grecolatina. Entonces, como bien lo dice Damina, esto era lo que existía. Entonces, prácticamente Pablo fue a todo lo que existía, ¿verdad? Y sí, es lógico que empezara por lo cercano ahí donde él vivía, esa región de Negro. Pero ya después se lanza, o sea, admirablemente se lanza hacia donde el Espíritu lo llevaba, ¿verdad? Entonces ya cuando se lanza en eso que está punteado, y luego ya después regresa a lo que está en rojo, y luego ya después fue admirable. Y sí, ciertamente buscaba, serán entre dos cosas. Buscaba ciudades claves, no por nada va a Roma, dice, si me voy con la crema innata, la que maneja todo el imperio, que es toda la cuenca del Mediterráneo, es decir, todo el mundo conocido, si yo llego y pego chicle ahí, y fue al final de cuentas la estrategia de Pablo la que viene triunfando, porque al final así fue, ¿verdad? Y sin embargo, aparece en la Sagrada Escritura que Pablo pensaba llegar a ciertas ciudades, porque estratégicamente, como usted lo dice, David, estratégicamente eran ciudades a las que se imponía llegar. Y sin embargo dice, el Espíritu nos dijo que no llegáramos. No llegaron, ¿verdad? Entonces, sí era entre estrategia humana, pero iluminada por el Espíritu de Dios. Esta es la introducción a lo que vamos a ver. Y por qué es importante hablar de Pablo. Y bueno, más que ensalzar su persona, aunque bueno, yo soy súper admirador de él, pero es la obra, la misión. Ese Pablo misionero, ese Pablo discípulo. Es alguien porque es discípulo y es misionero de Jesús. Si no, pues hubiera sido un turista. Y no estaríamos hablando de él. Bueno, pues aquí se acaba nuestra introducción. Hay una pregunta de Víctor. Ahí arriba, me llama la atención los comentarios donde dice Lucas se une a Pablo. ¿Lucas es el evangelista? El evangelista. Sí. Y el otro que dice Pablo devuelve la vida al joven Lúcico o algo, no sé qué dice. Es que Pablo era bien verbo. Era bien verbo Pablo. Y entonces un día dice que se le hizo noche, ya predicando. Y un joven, creo que estaba en un segundo piso, se durmió, se quedó dormido con la predicación de Pablo. Y se les cayó. Y se murió. Entonces Pablo le resucita. Dice, no, si tú no has acabado, ahora me oyes. Hasta que termine la Luego San Pablo no hacía milagros, era pura conversión. Era conversión, exactamente. Era pura conversión. Sí, y eso es algo muy interesante, eso que usted señala, David. Porque a veces nosotros como creyentes somos una iglesia que vamos detrás del milagro, no de Jesús. Y qué bien que pone ese acento, ¿verdad? San Pablo era un predicador que buscaba la conversión, ¿verdad? No apantallar con milagros para que la gente no era él. Incluso se acuerdan donde una vez lo quisieron a él, y no me acuerdo si a Bernabé, los quisieron adorar como a dioses. Sí. Y dicen, no, criaturas, y yo soy humano igual que ustedes. O sea, no saben lo que dicen. Yo claro que no soy Dios, ¿verdad? Soy humano igual que ustedes, soy un pecador indigno de llamarme apóstol. Era tan el único mar que se conocía, toda la cultura se desarrollaron alrededor de esta cuenca, que la cultura china, sumamente antigua, no se conocía, y quien la defendió, quien la amparó, fue la cadena de montaña alta que nadie se atrevió a superarla. Lo primero fueron aquella familia veneciana, ¿cómo se llaman? Fue el padre y el hermano, y después llegó al hijo.
El hijo fue lo que escribió sobre Marco Polo. Fue lo que escribió sobre la cultura china, y así se empezaron los viajes a China. Por eso ha durado la cultura china hasta los días nuestros. Fue la cadena de montaña que la defendió. Y todas las demás culturas cayeron repetidamente muy rápido. Y la primera en caer entre la cultura antigua fue precisamente la cultura hebrea, la Mesopotamia. Fue la primera en caer porque estaba entre mares, entre aguas. Los barcos que se conocían entonces no eran barcos de grandes viajes. Entonces, venía la gente y venía, y esto provocó la caída como primera de la cultura. ¿Sí? Padre, ¿quién es Bernabé? Bernabé es un acompañante de Pablo en algunos de sus viajes. Aunque después tienen por ahí unos roces Pablo con Bernabé a causa de Juan Marcos, el evangelista Marcos, más que se llamaba Juan Marcos, ¿verdad? Es interesante y me gusta, a mí no me gusta así como ocultar, por ejemplo, esos roces, ¿no? Esos roces entre Pablo y Juan Marcos, o por Bernabé, o esos roces entre Pablo y Pedro, o sea, incluso una de las confrontaciones que tenían entre ellos dos es porque uno convertía a los judíos, otro a los paganos, y Pablo quería tratar de convencer a los que ya Pablo ya había convertido. Ajá. ¿Sí? Como darles una segunda enjuagada. Sí. Entonces era uno de los problemas que ellos tenían siempre. Y hay que acordarnos también que al principio Pablo quiso convertir a los judíos, pero aquellos no hicieron caso. Dijo, no, pues entonces me dirijo a los paganos. Una pregunta, si dice que Dios lo llamó, lo hizo suyo desde chiquito, ¿por qué después iba persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué? Bueno, es como decirlo así. Dios me escogió desde el seno de mi madre, aunque yo humanamente no sabía y me fui por otro camino, pero Él ya me había escogido, ¿verdad? Yo le puedo decir que era bien peleonero, de chiquillo, ya de grande ya no, soy un alma de Dios, una perita en dulce. Pero de chiquillo me agarraba a trancazos ahí, saliendo del colegio ahí en el Jardín de Zaragoza, no, hasta los coches se paraban ahí donde pasaban, porque ahí nos agarrábamos a trancazos, pero Dios ya me había escogido, desde el seno de mi madre. Es algo parecido, perdón por ponerme yo, pero es la analogía. Así es, porque yo he escuchado muchachos que dicen, el día de mi primera comunión sentí que Dios me llamó y me hice monja. Y dije, ¿cómo hiciste el día de la primera comunión tan chiquita, escuchar la voz de Dios? ¿Y por qué los demás no escuchamos nada? Éramos tan brutas todas. Sí. Yo llegué muy tarde, empecé a sentir algo. Digo, Señor, ¿por qué por algún el camino es pura llanura y para otro es sub y baja, sin entender nada? ¿Por qué? No lograba ver. Sí, es. También. Tarde te conocí. Sí, esta mención de Pablo de que Dios lo llamó desde el seno de su madre, pues es el Dios del Antiguo Testamento que todos conocemos, pues es el Dios de la cultura, el Dios que adoraban, el único Dios. O sea, yo no le veo el conflicto es el Dios que él conocía y él como erudito, como seguidor y aprendiz de Gamaliel, él se lo sabía la ley de Dios.
al revés y al derecho, ¿verdad? ¿El único Dios? Sí, el Dios único, Dios de los hebreos, Sí. de esa cultura judía. Pues, ¿cuál es el Dios ese? El que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Ahí se nos menciona. David. Que dicen, ¿por qué unos a una hora y otros a otra? Por ahí dice, una de las citas dice que uno los llamó temprano, como de niños, ¿verdad? A Santo Domingo Sabio y a varios, a jovencitos, sí. Y otros dice que a mediodía, otros a media tarde y otros ya al último. Hay un hueco, unos santos de Así Pío. de que cualquier día Damina la llama. Bueno, muy bien, Nunca pues. es tarde. Nunca es tarde. Pero fíjense qué bonito se va haciendo así el grupo. Es emocionante darle a esto, ¿verdad? Está muy interesante. Un poquito más. Sí. Pues vamos.